Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso está refiriéndose a que funciona, es perfecta. Y la única forma es estar en comunión con Él. Así que en unos breves instantes, para concentrarnos en el conocimiento y el aprendizaje de la palabra de Dios, para poderla hacer efectiva en nuestras vidas. De tal manera que, como dice en 1 Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Es decir, los pecados conocidos y los desconocidos. Porque a veces podemos cometer un pecado y olvidamos que lo cometimos o no sabemos que lo cometimos. ¿Y qué es pecado? Es actuar independientemente de Dios. Se puede desglosar una larga lista de pecados que la gente conoce popularmente como pecados, pero hay muchos otros que no conocemos que son pecados o que simplemente se cree que no lo son. Ejemplo, preocuparse, estresarse. La adversidad es inevitable, pero el estrés es opcional. Un cristiano con conocimiento de la palabra de Dios no debe preocuparse. Preocuparse es tratar de quitarle el peso de las situaciones a Dios para tratar de cargarla en nuestros hombros, cuando realmente somos hijos de Él, descansamos en su plan y permitimos que sea Él quien se encargue de todo. Así que unos breves instantes para en la intimidad de nuestra alma reconocer esos pecados, conocidos o desconocidos, ante Dios, para poder comenzar el inicio, para comenzar la clase de hoy, que es la barrera. Ya quisiera yo poder grabar clases todos los días, pero las circunstancias a veces no se presentan como tal. Solo Dios, quien dispone de que es el dueño y creador del tiempo, es quien dispone cuando puedo, cuando Él me otorga el espacio, que para mí es un privilegio poder enseñar. Entonces, en la medida de la disposición de tiempo que pueda tener, estaré grabando las clases como quiero, como quisiera yo, siempre que Él lo disponga. Así que unos breves instantes para poder dedicarnos a citar nuestros pecados y comenzar con la clase de hoy, que el tema es interesantísimo, pero viene a aclarar buena parte de la estructura del plan de Dios. Así que unos instantes para comenzar con la clase de hoy. Gracias, Padre, por este privilegio y esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras, a fin de que podamos metabolizarlas para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Bien, el tema de la barrera es interesantísimo porque Dios crea un plan perfecto en función de su esencia divina, de su esencia perfecta, que es soberanía, el único atributo que realmente compartimos con Dios, rectitud, justicia. Obviamente no somos rectos ni justos, pasamos a ser justos una vez que creemos en Cristo. Soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Entonces Dios, en su perfección, crea un plan que se ajusta a lo que es Él, perfecto. Dios no es bueno, porque si es bueno, puede ser malo. Es decir, Dios es perfecto. Bueno o malo son según nuestros estándares. Dios es perfecto. Entonces Dios crea un plan perfecto según su nivel, su capacidad, que es infinita, pero un plan perfecto. Y nosotros debemos ajustarnos a esa perfección, pero no por medio de nuestras fuerzas, sino por medio de el único que
perfecto y puede pagar el precio. Entonces vamos a desglosar un poquito este tema. Y digo un poquito porque muy superficialmente podemos entender todo esto. Es sumamente complejo, amplio, perfecto y maravilloso. Y para poder entenderlo tenemos que dedicarle una vida completa de estudio. Y bien, vamos entonces a comenzar. Dios y su plan. Esta es una doctrina desglosada y desarrollada a partir de los estudios del coronel Robert B. Thien. Entonces, el estudio de la barrera. Bien, Dios y su plan. La humanidad fue creada para disfrutar de una relación personal con Dios. Dios formó a Adán y Eva perfectos, sin defecto físico y sin pecado. Los colocó en el ambiente perfecto del jardín del Edén, donde tenían contacto directo y diario con Él. Según nos dice en Génesis 3.8, Dios les dio la voluntad, el libre albedrío, para obedecerle o desobedecerle. Dios nos creó libres, pero nosotros decidimos si seguimos o no seguimos su plan. Entonces, mientras continuaran obedeciendo a Dios, permanecerían en comunión con Él, en un estado de perfección sin pecado. Pero cuando cometieron el pecado de desobediencia, inmediatamente una barrera separó al hombre de Dios. La relación de la humanidad con Dios fue completamente interrumpida. Desde la caída de Adán hasta el final de los tiempos, ningún ser humano puede franquear esta barrera. Es intransitable, es insuperable. Ningún esfuerzo humano puede superar esta obstrucción. Toda la humanidad nace muerta espiritualmente y existe a un lado de la barrera, y Dios existe al otro lado, una separación sin ningún tipo de esperanza. Pero el Dios omnisciente siempre supo que la voluntad del hombre lo aislaría de su Creador. En consecuencia, en la eternidad pasada, Dios, el Padre, diseñó un plan perfecto para eliminar la barrera a través de la obra de la salvación de Cristo en la cruz. Este plan es una expresión de la gracia de Dios para el Adán caído y su progenie pecadora. La raza humana se divide en tres partes. Fase 1, la salvación para el no creyente. La fase 2, el creyente en el tiempo, o sea, mientras estamos aquí. La fase 3, el creyente en la eternidad. El papel de Dios en la primera fase de este plan comenzó en la eternidad pasada, anticipándose al fracaso del hombre. En la omnisciencia de Dios, Él sabía que íbamos a pecar, sabía que íbamos a fallar. Sin embargo, Dios, sabiendo que lo rechazaríamos, creó un plan perfecto para poder tener comunión. Nosotros estamos aquí para dos cosas principales: ser felices o compartir la felicidad de Dios, y en segunda parte, disfrutar este viaje en la tierra. Compartir la felicidad de Dios, estar en medio de las circunstancias teniendo paz, confianza en Él. El papel de Dios en la primera fase de este plan comenzó en la eternidad pasada. Y la segunda parte de este plan es demostrar que efectivamente Dios es perfecto, justo, y la condenación de Satanás. Somos evidencia para eso, para la condenación de Satanás. El papel de Dios en la primera fase de este plan comenzó en la eternidad pasada, anticipándose al fracaso del hombre. Dios resolvió el problema de la barrera y sus consecuencias. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, fue elegido para cumplir la fase de la salvación del plan de Dios. La obra de Jesucristo comenzó con su nacimiento virginal y concluyó en la cruz, que es la resurrección, la ascensión y la ascensión, es decir, sentarse a la diestra del Padre. La muerte espiritual sustitutiva de Cristo pagó el castigo por nuestros pecados y eliminó la barrera para que la salvación fuera dada libremente a cualquiera que crea en Él. Recordemos que en plan Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo comunica. Y estamos en esa fase, en la fase de la comunicación del plan de Dios por medio del Espíritu Santo. El papel del hombre en la primera fase ocurre en ese instante de tiempo cuando una persona cree en el Señor Jesucristo como Salvador. La fase 2, la manera cristiana de vivir, comienza inmediatamente después de la salvación y se cumple cuando el Espíritu Santo obra en y a través del creyente. La fase 3 comienza en el momento de la muerte física del creyente o del arrebatamiento, lo que ocurra primero. Según como dice en 1
de Tesalonicenses 4, 13 al 17. La eliminación de la barrera es únicamente obra de Jesucristo. Es una barrera infranqueable que nosotros no podemos destruir. Quien se encarga de remover la barrera es Cristo. Fuera de esta intervención divina, la humanidad se enfrentaría a la condenación eterna y a la separación de Dios. Ser condenado significa pasar la eternidad en el lago de fuego. No importa qué habilidades humanas, talento u otros bienes poseamos, somos incapaces de eliminar los componentes de la barrera que nos separa de Dios. Este tema lo pueden revisar en Mateo 25, 41, en Apocalipsis 19, 20, de 20 al 10 al 14 y 15. Bien, ¿cómo está compuesta la barrera? Para ilustrarlo, pensemos en la barrera como una realidad compuesta por los siguientes ladrillos. El primer ladrillo es el pecado. Y nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, es decir, la esencia de Dios. En Romanos 3:23. El segundo ladrillo es el castigo del pecado, porque la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23. Y muerte espiritual, porque no es la muerte física. Si se dan cuenta, cuando Adán y Eva pecaron, ellos no murieron físicamente, murieron espiritualmente, y eso los separó inmediatamente de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, muere dos veces. Muere espiritualmente primero, que es cuando dice telestai, o sea, todo está consumado. Y luego muere físicamente, porque le entrega su cuerpo voluntariamente. El tercer ladrillo es el nacimiento físico. El hombre nace físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Cuando un bebé, por más hermoso que sea, viene al mundo, ese niño está muerto espiritualmente. No es sino cuando tiene conciencia de Dios, que él puede ser salvo por medio de creer en Cristo. Bueno, el tercer ladrillo es el nacimiento físico. El hombre nace físicamente vivo, pero espiritualmente muerto, separado e incapaz de tener comunión con Dios. Vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice en Efesios 2:1. El cuarto ladrillo es la rectitud relativa del hombre. ¿Relativa por qué? Porque comparado con Dios, nuestra rectitud no sirve de nada. Es una rectitud relativa, porque cuando se compara con el absoluto, que es Dios, nuestra rectitud es inexistente. No importa cuán bueno sea el hombre, su rectitud humana es completamente inaceptable para Dios. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas, dice en Isaías 64:6. Y un dato curioso es que el trapo de inmundicia se está refiriendo a trapos menstruales. Es decir, en aquel entonces no existían toallas sanitarias como las conocemos hoy en día, sino las mujeres utilizaban un trozo de tela para sus periodos menstruales. Entonces, comparando nuestras obras buenas, que son trapos de inmundicia, son trapos menstruales, comparados con las obras de Dios. Eso es lo que quiere decir en ese caso. El quinto ladrillo es el carácter de Dios, su esencia divina. El hombre nunca puede estar a la altura de los atributos divinos de Dios perfecto. Nadie es tan bueno como Dios. Dice aquí la Biblia, no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno, en Romanos 3:12, en su parte B. El sexto ladrillo es la posición del hombre en Adán, porque en Adán todos mueren, dice en 1 Corintios 15:22. La caída de Adán y la subsiguiente muerte espiritual no solo descalificó a toda la humanidad de la comunión con Dios, sino que también limitó la duración de la vida física de la raza humana. En ese entonces, la vida era muchísimo más extensa. 900 años, 1000 años. Pero a partir de allí la vida fue recortándose, la vida física, ¿no? Con estos ladrillos apilados contra nosotros, la barrera es realmente insuperable. Pero a través de la obra salvadora de Cristo, Dios niveló la pared y aplastó los ladrillos. Continuando acá dice, el pecado eliminado por la redención. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier cosa contraria al carácter de Dios o que actúa independientemente de Dios y su provisión. El pecado es estar destituido de la rectitud de Dios, dice Romanos 3:23. El primer pecado de la raza humana fue un acto de desobediencia a la voluntad de Dios. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, según nos dice en Génesis 2:17. Cuando Adán comió del fruto prohibido, la ofensa tuvo repercusiones de gran alcance para la humanidad.
Es decir, todos morimos a partir del momento que Adán y Eva pecan. A partir de que Adán, mejor dicho. Porque a través el hombre es que se transmite la naturaleza de pecado. Este primer pecado, el pecado original de Adán, fue imputado u oficialmente cargado a toda la raza humana, ya que Adán representaba a la raza humana. Permanecemos o caemos con él. Cuando Adán pecó, todos también pecamos, porque estábamos eminentemente presentes en él. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, según Romanos 5:19. Todos estamos condenados no por nuestros pecados personales, sino por el pecado original de Adán. Nosotros nunca dejaremos de pecar mientras estemos en el cuerpo. Pero no son los pecados personales aquellos los que nos separan de Dios. Es el pecado original de nacer muertos o de nacer en el mercado de esclavos. Una vez que creemos en Cristo es que somos sacados del mercado de esclavos, somos rescatados del mercado de esclavos. De hecho, el pago en la cruz ya fue dado. Nosotros nos hacemos beneficiarios de ese pago una vez que creemos en él. También heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Adán se convirtió en un pecador, nosotros nos hacemos pecadores. Es la naturaleza de pecado. La naturaleza pecaminosa que adquirió es genéticamente transmitida a sus descendientes, a todos y a cada uno de nosotros. Todos poseemos la misma naturaleza corrupta. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es desde el momento en el que Adán pecó, según nos dice en Romanos 5:2. La muerte pasó a todos los hombres porque la condenación del pecado de Adán se imputa a nuestra naturaleza pecaminosa genéticamente, formada al nacer, resultando en una muerte espiritual. Por consiguiente, todos nacemos en el mercado de esclavos del pecado y seguiremos siendo esclavos mientras vivamos, a menos que aceptemos la solución de Dios, que es la redención. La palabra griega lutroo y agorazo se traducen como redimir. Lutrojo y sus compuestos enfatizan la idea de compra o rescate pagando el precio. En Marcos 10:45, primera de Timoteo 2:6, Tito 2:14. Agorazo y sus compuestos significan redimir o comprar la libertad de un esclavo en un mercado de esclavos. Véase Gálatas 3:13. El precio pagado para redimir a los pecadores del mercado de esclavos del pecado fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Primera de Pedro 1:18-19. La redención es la base para el perdón de Dios de todos los pecados y la base para justificación. Justificación es eso, pagar un precio por alguien más y decir, esta persona recibe los beneficios. Para redimir a la humanidad del mercado de esclavos del pecado, Cristo fue juzgado por cada pecado que ha sido cometido o será cometido por la raza humana. La eliminación del problema del pecado para toda la humanidad se llama la doctrina de la expiación ilimitada. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En virtud de que Cristo llevó los pecados del mundo en la cruz, la redención es disponible para toda la raza humana, pero la redención es efectiva solo para aquellos que creen en Cristo. Según nos dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen, sin rituales, sin nada agregado, a los que creen, el énfasis está en creen, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Continuando aquí con el estudio, el castigo del pecado eliminado por la expiación. En el jardín del Edén solamente se prohibió un árbol a Adán y a Eva, y se estableció el castigo por desobedecer el mandato de Dios. Y dice, porque el día que de él comas del árbol, y no se habla de manzana en ningún momento, ciertamente morirás. Y la muerte obviamente es espiritual, en Génesis 2:17. Cuando Adán comió del fruto, no murió físicamente, sino espiritualmente, puesto que Adán usó su voluntad para desobedecer a Dios, perdió su relación con él. La rectitud de Dios no puede tener nada que ver con el pecado excepto condenarlo. Entonces,
Es allí lo perfecto de Dios. No puede existir una relación con un Dios de que, bueno, Dios nos va a perdonar porque es bueno. No, Dios nos tiene que perdonar, pero basándose en un pago, en algo que cumpla con sus estándares perfectos. No puede perdonarnos por perdonarnos. Tiene que perdonarnos cuando hay un resarcimiento, un acto que pague la injusticia que hemos cometido. En el jardín del Edén solamente se prohibió un árbol. Bien, cuando Adán comió el fruto no murió físicamente sino espiritualmente, puesto que Adán usó su voluntad para desobedecer a Dios. Perdió su relación con Él. La rectitud de Dios no puede tener nada que ver con el pecado, excepto condenarlo. Y nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Tiene que haber algo que justifique, que pague la ofensa. La deuda de la muerte espiritual en la que incurrió el primer hombre se transmitió a toda la raza humana con graves consecuencias. Sin la obra de Cristo en la cruz, la humanidad estaría destinada a la condenación eterna, a la separación eterna de Dios. Sin embargo, Dios nunca deja en una situación desesperante. O sea, Dios nunca nos deja en una situación desesperante. La muerte espiritual sustitutiva de Jesucristo canceló la asombrosa deuda de la pena del pecado contra nosotros y eliminó el segundo ladrillo de la barrera entre Dios y el hombre, que es la cancelación. La canción de esta deuda se llama expiación. Expiar significa compensar o enmendar por causa de una ofensa. Un criminal repara su delito cumpliendo una sentencia prescrita. Después de cumplir su tiempo, el prisionero ha pagado su deuda con la sociedad. Pero nosotros, como prisioneros del pecado, no podemos pagar nuestra deuda con Dios. No podemos cumplir con el estándar de Dios de rectitud perfecta. Porque la rectitud y la justicia, es decir, la integridad divina, que son esos dos atributos juntos, reclaman un pago. El castigo del pecado contra nosotros nos ha puesto en una deuda irremediable. Únicamente la gracia de Dios puede proporcionar un pago completo y perfecto. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolos en la cruz. Colosenses 2:14. Obrando como nuestro sustituto, Jesucristo cargó sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados. Y es allí, muerte sustitucionaria de Cristo en la cruz, donde nuestro Señor, sabiendo que nosotros no podíamos pagar el precio, Él, el ser único del universo, el ser perfecto del universo, paga el pecado. Dios hace hombre para morir por nosotros en la cruz. Es un regalo increíble, hermoso y maravilloso. Dios Padre juzgó esos pecados en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, sobre la cruz. 1 Pedro 2:24. El castigo por todos nuestros pecados es la muerte espiritual. El pago por nuestros pecados era la muerte espiritual sustitutiva de Cristo en la cruz. La muerte espiritual sustitutiva de Cristo ocurrió cuando Dios, el Padre, lo abandonó mientras era juzgado por los pecados del mundo. Solamente el Señor Jesucristo, como hombre perfecto, estaba calificado para pagar nuestra deuda. Como humanidad sin pecado, Jesucristo fue a la cruz y fue juzgado por nuestros pecados. Era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1:29. Nadie más podía lograr la salvación, solo la impecable humanidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesús dijo, consumado es decir, telestai, en Juan 19:30, su obra expiatoria en la cruz fue concluida. El problema del castigo del pecado fue eliminado para siempre. Luego, después de pagar nuestra deuda por completo, Jesucristo murió físicamente. Fue resucitado para que podamos seguirlo en la resurrección, alcanzando la victoria sobre la muerte. En 1 Corintios 15, 54-57. Es un regalo increíble el que hemos recibido. Es una joya impresionante y hermosa y maravillosa. Solo es cuestión de que seamos conscientes de eso, que lo disfrutemos y luego crezcamos en el conocimiento de su palabra. Seamos capaces de entender este hermoso plan, conocerlo y vivirlo día a día como una fuente inagotable de bendición y disfrutar de este viaje tan increíble que es estar aquí,
soportando las increíbles adversidades que se nos puedan presentar, disfrutando cada una de ellas, sabiendo que hay un plan perfecto, que el Creador de los cielos y de la tierra nos observa y que podemos ser testimonios, testigos en la condenación de Satanás y que podemos estar aquí en medio de este baño de lágrimas que significa esta tierra, este mundo caído, con guerras, con hambres, con enfermedades, y aún así estar completamente relajados, disfrutando de todo esto, porque sabemos que existe un plan perfecto y que no es solamente estos 80, 100, 120 años que podamos estar vivos acá. Hay algo increíblemente más grande, infinitamente más grande, que es una eternidad disfrutando de la presencia de nuestro Padre. Entonces es mucho más grande que simplemente levantarnos, trabajar, pagar las deudas, comer. Que eso yo lo veo como sobrevivir, cuando en realidad lo increíblemente grande es disfrutar de esta experiencia caótica que es la vida, pero con las herramientas deliciosas que son tener la palabra de Dios para enfrentarnos a todo eso con tranquilidad. Porque hay un plan perfecto y Dios tiene todo perfectamente controlado y tiene todas las provisiones para cada uno de nosotros. En la medida que vayamos concentrándonos en el estudio y en el crecimiento, es que vamos a darnos cuenta de lo delicioso que puede ser enfrentar la adversidad con todas estas herramientas poderosas que nos da Dios. Así que seamos valientes, disfrutemos de este viaje, disfrutemos de conocer más de su plan y pues equipémonos para enfrentarnos a las adversidades, sabiendo que todo esto es parte de un crecimiento, es parte de una enseñanza y que es parte de una vida perfecta con Dios. Porque una vez que dejemos el cuerpo, dejaremos de tener la oportunidad de crecer espiritualmente. Y lo que nos llevemos de acá será nuestro crecimiento espiritual. Y lo que nos llevemos acá será la experiencia que tanto pudimos aplicar ese conocimiento en nuestra vida. Y podremos disfrutar entonces de las condecoraciones en el tercer cielo. De eso se trata el plan de Dios. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Será hasta la próxima, cuando Dios decida que está listo todo para grabar la siguiente clase. Así que unos breves instantes, una pequeña oración para retirarnos. Gracias, Señor, por este increíble, hermoso y maravilloso privilegio que nos da de poder estudiar tu hermoso plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje, de manera que podamos crecerte y honrarte como corresponde. Gracias, Señor, en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.